Bien, entonces, un poquito sobre lo que tenemos en el Caribe y en República Dominicana o en la Española. Eh, Como vemos aquí, sobre todo en del endemismo, o sea, nosotros tenemos un muy bajo endemismo de bromelias en el Caribe. Y tenemos también una diversidad genérica también un poquito baja. Eso, ¿verdad? Tiene algunas razones. Las especies, la familia es suramericana. Para llegar al Caribe hay que romper muchas barreras y de hecho la mayoría de las especies que nosotros tenemos son especies de tilancia que tienen semillas que viajan con el viento. Entonces eso también explica que tengamos un muy bajo endemismo, porque estas especies, como pueden fácilmente llegar al Caribe, entonces pueden también fácilmente dispersarse entre diferentes lugares. Vemos una excepción en Jamaica, que tiene endemismo alto. Eso es por el género Whitmackia, que tiene como de las 17 especies que hay en el Caribe, 13 se encuentran en Jamaica. Y por eso eso está así rojo. Pero en sentido general el endemismo es bajo. Entonces, nuestra flora de bromelia está compuesta por estos géneros. Aquí resaltan Tillandsia, Whitmackia y Pitcairnea en número de especies. Whitmackia y Pitcairnea entonces son las excepciones al bajo endemismo. Estos dos géneros, que son con los que estoy trabajando, las especies caribeñas son exclusivamente del Caribe y suelen ser exclusivas de cada isla. Entonces, por ejemplo, Cuba tiene una especie de Pitcairnea y una Whitmackia. Puerto Rico tiene una de Pitcairnea, tiene creo que dos de Whitmackia, y así algunas de las islitas de las Antillas Menores comparten algunas Pitcairneas, no llegaron las Whitmackias por aquí, o no las de ese grupo por lo menos. Y resaltan la española y Jamaica, porque la española tiene 6 especies de Pitcairnea y Jamaica tiene, como les decía, 3 especies de Whitmackia. Entonces, en estas dos islas, que son las dos más montañosas del Caribe, entonces hubo una diversificación importante de estos dos grupos, que son donde predominan las endémicas. No quiere decir que no hay especies endémicas de otros grupos, tenemos algunas tilancias endémicas, pero son la minoría. En la isla, entonces, nosotros tenemos aproximadamente 57 especies. De nuevo, tilancias que tiene la gran mayoría. Recuerdan, es la que tiene, esta subfamilia tiene las especies como plumosas. Y se distribuyen sobre todo en los bosques, en las montañas. O sea, los hábitats montañosos son muy importantes para la diversidad, también entonces asociado con los bosques ombrófilos y los bosques nublados. Y los pinares, todo asociado a la montaña. El endemismo en la isla, tenemos como 2 especies endémicas y de nuevo vemos el patrón de las montañas asociado al endemismo. Esto yo creo que en parte por 2 razones. Uno, por la diversidad de ambiente que da la montaña en sí, pero también por la barrera que implica para la dispersión de las semillas. En cuanto a la conservación de esta familia, y aquí vamos a hablar en particular de la República Dominicana, como la mayoría de las especies nuestras son nativas, las especies en sí pueden no estar en peligro porque hayan suficientes poblaciones saludables en otros lugares, pero sí, yo creo que muchas de nuestras especies, más de las que están aquí en esta lista, se encuentran amenazadas.
Esta lista es en base a la lista roja que publicó el Jardín Botánico. Si mal no recuerdo, para ellos hacer ese análisis le dieron prioridad a ciertas especies que ellos sabían que podían estar amenazadas. Entonces, no se ha hecho un análisis completo de toda la familia para ver cuál es el estatus, pero me parece que muchas más de las que están aquí deben incluirse en esta lista, eso por varias razones. En primer lugar, yo pienso que la expansión de la agricultura es lo que más amenaza a las bromelias y a muchas otras plantas, los bosques en general, porque, ¿verdad?, se tiene que eliminar toda la cobertura, o se elimina toda la cobertura boscosa para sustituirla por lo que sea que se va a sembrar, y esto se hace en mayor medida sin mucho control y sin mucha planeación sobre cuál es el mejor lugar que se debe proteger, dónde no se debe hacer, si se dieron los permisos adecuados, etc. Me imagino que todos deben conocer un poco de esa historia y de los problemas con los bosques nublados y eso. Que de nuevo, donde está asociado a los bosques nublados y húmedos, donde está la mayor diversidad de nuestras bromelias. Hace unos años, yo hice un trabajito con la Tillandsia mucozoe, que es la planta que ven aquí, que es una planta endémica en peligro de extinción, está en la lista roja, y nos encontramos con que solo reencontramos una de las poblaciones que habían registrado. Esta planta se había registrado para la cordillera central y para la sierra de Bauruco, y solo la volvimos a encontrar en la cordillera central, cerca de Constanza. Y como vemos, es un lugar que está muy cerca de la carretera, ya eso implica cierto impacto. La encontramos solamente en unos pocos árboles y en bajos números de individuos. Entonces, lo que nos encontrábamos cada vez que llegábamos a uno de los sitios donde se supone que había una población, es que había sido el lugar sustituido o limpiado para fines agrícolas, etc. Entonces, otra amenaza para la flora, y en particular para estas, es el cambio climático, que va amenaza con disminuir los hábitats disponibles para estas especies. Entonces, esta proyección que vemos aquí es basada en las poblaciones originales que se habían reportado para Tillandsia mucozoe, por eso, ¿verdad?, la vemos en más zonas, aparte de la única población que encontramos en la cordillera central, y vemos que para el 2050, en el mejor escenario, o sea, cuando hay menor cantidad de emisiones, tenemos una disminución de un 17%, en el mayor de un 31%, pero al 2070 vemos que en el peor escenario hay una disminución del 46% aproximadamente del espacio que tienen disponible. Pero claro, eso es asumiendo que el espacio va a estar ahí disponible. Como les decía, o sea, la destrucción de hábitat, la fragmentación de hábitat, me parece, o sea, una amenaza mucho más importante, sobre todo por, eso no hay que esperar al 2070 para ver los efectos. O probablemente no lleguemos al 2070 con esos hábitats disponibles para las especies. Porque lo más crítico, sobre todo para las especies epífitas de bromelias, es que son plantas que solamente se encuentran en bosques maduros. Si tú tenías un bosque con bromelias, como este aquí en la foto, si tú tumbaste el bosque para limpiarlo para agricultura, y a los 10 años hay un proyecto de reforestación, tú puedes sembrar los árboles nuevamente, pero sustituir la flora epífita es otro tema. O sea, ya esas plantas que necesitaban estar colgadas de los troncos para poder dispersarse, ya no pueden hacerlo porque ya simplemente no están ahí. Entonces, habría que esperar quién sabe cuántos años para que se recuperen, se vayan recuperando
al paso otra vez los bosques para que puedan, en teoría, volver a ser colonizados por las epífitas. Entonces, por eso es sumamente importante, sobre todo, prevenir la destrucción del bosque, porque una vez que desaparecen los hospederos, pues ya recuperar la diversidad de las plantas epífitas es, no vamos a decir que imposible, pero por lo menos muy difícil.